Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy habíamos quedado en hablar sobre el antecedente de supremacía de la Constitución y de control constitucional, judicial de constitucionalidad, que es el caso Marbury versus Madison. A mí particularmente me gusta muchísimo ese caso, tiene muchas enseñanzas y bueno, vamos a ir viéndolo detalladamente. Eh, ¿Por qué estudiamos el caso Marbury versus Madison? Como les dije al principio, es el antecedente de lo que es una buena explicación de la supremacía de la Constitución y del control judicial de constitucionalidad. Es un caso de Estados Unidos, lo tenemos que ubicar en 1801 o 1803, depende según dónde lo leamos y según nos situemos en el lugar en el momento de los hechos o en el momento de la sentencia, que por eso hay diferencias en cuándo fue el caso Marbury versus Madison. Es un caso judicial de Estados Unidos, resuelto por la Corte Americana. Y entonces lo primero es preguntarnos por qué en Argentina 2020 seguimos estudiando algo que pasó hace tanto tiempo y encima en otro país. Lo primero es situarnos cronológicamente, históricamente, para entender la importancia de este caso. Cronológicamente, 1801. Vimos en las etapas del constitucionalismo que el constitucionalismo se inició a fines del siglo XVIII, ¿sí? Prácticamente a finales del siglo XVIII. Caso Marbury versus Madison lo ubicamos a principios del siglo XIX. Quiere decir que teníamos un constitucionalismo muy nuevo. Una cosa es diseñarlo y establecer las primeras constituciones, que fueron las americanas y la francesa, insisto, fines del siglo XVIII, pero otra cosa distinta es la práctica, la puesta en marcha, cómo funciona esa división de poderes, ese sistema de pesos, contrapesos y controles recíprocos diseñado por Montesquieu. Una cosa era la teoría sobre la división de poderes, lo bien que le hace al control del poder, lo que significa como freno al abuso del poder, pero otra cosa es verlo en marcha. Y estábamos con un constitucionalismo y con el juego de esos tres órganos de gobierno recién estrenado, en este caso en Estados Unidos, ¿sí? Esto quiere decir que teníamos los primeros pasos de la convivencia de poderes. Una cosa era la teoría, lo escrito, y otra cosa era la puesta en marcha de esa división de poderes, de ese sistema de pesos, contrapesos y controles recíprocos, que en definitiva eso es la división de poderes, un sistema de pesos, contrapesos y controles recíprocos. Este caso a mí me gusta mucho porque me deja muchas enseñanzas y lo puedo utilizar en más de un aspecto, no solo jurídico, sino de la vida. Nos enseña mucho sobre cuestiones de convivencia. Acá hay una convivencia de poderes, ¿sí? Pero nos podemos ir a cualquier tipo de convivencia, laboral, de pareja, familia. Trasládenlo a lo que quieran, ¿sí? En una convivencia es muy importante los primeros pasos de esa convivencia.
los primeros tiempos de esa convivencia. ¿Por qué? Porque ahí se fijan las relaciones, esto de los contrapesos, los controles, quién domina a quién, o si están equilibrados, pero todo eso se fija en los primeros tiempos de la convivencia. Yo siempre cuento que cuando estoy en este tema, que me estaba por casar y nunca faltan consejos que te dan cuando anuncias que te vas a casar. Y una tía me dice, Fabiana, no hagas en los primeros tiempos de la convivencia algo que no estés dispuesta a hacerlo de por vida. Yo mucho no tuve en cuenta el consejo, pero con los años se reflejó de la siguiente manera. Cuando nos casamos, mi marido trabajaba en una fábrica, tenía horario de fábrica, que no quedaba cerca de nuestra casa, entraba a las 6 de la mañana. Quiere decir que más o menos 4, 4 y media ya se tenía que despertar, alistarse, desayunar y salir más o menos con una hora de anticipación, porque quedaba lejos donde trabajaba. Yo, no haciendo caso a mi tía, me levantaba 15 minutos antes, más o menos 4, 4 y cuarto, a prepararle el desayuno. Yo no tenía ese horario, obviamente, así que podría haber estado durmiendo mucho más. Me levantaba a hacerle el desayuno. Con los años cambió de trabajo, es más, la que salgo más temprano soy yo, normalmente. Pero, ¿quién les parece que sigue hasta la fecha preparando el desayuno todas las mañanas? Obviamente que yo, no me molesta y es un hábito que, bueno, quedó y me parece que no tengo ganas de cambiarlo, pero quedó desde el principio, desde esos primeros días de convivencia, que la que hace el desayuno soy yo. Y mi marido no empieza el día sin ese desayuno preparado, ¿sí? Incluso cuando me voy antes se lo dejo preparado, lo llamo por teléfono para que se despierte. Lo único que tiene que hacer es tocar el botón del microondas y el resto lo tiene todo ya listo. Si no, estoy yo. Ustedes se dirán qué pasa el domingo, que no hay horarios. El domingo normalmente la que me levanto antes soy yo porque tengo el reloj biológico de despertarme temprano. Pero si llega a levantarse mi marido pueden pasar las siguientes cuestiones. Abre los ojos, me ve que estoy dormida, señal de que no empezó el día, se da media vuelta y sigue durmiendo. O si tiene muchas ganas de desayunar, empieza a hacer ruidos para que me despierte y sutilmente, ¿no? Ruidos para que me despierte y tener su desayuno. Para no hacerlo quedar mal, también en esos primeros tiempos de convivencia, también se fijaron otro tipo de hábitos. Por ejemplo, el que se encarga de apagar las luces a la noche, cerrar ventanas, puertas con llave, alimentar al perro, que ya lo conocen. Bueno, son cosas que las hace él y son hábitos que si uno quisiera cambiarlos, es muy difícil hacerlos, ¿sí? Les hago toda esta introducción. Trasládenlo también, por ejemplo, a el ámbito laboral. ¿Qué pasa cuando el jefe nos pide que nos queremos una hora extra? ¿Cómo tenemos que
reaccionar esa primera vez que nos pide que nos quedemos. Decimos que sí y entonces queda establecido que cada vez que me lo pida me tengo que quedar, y de 20 veces que me quedé, una que le diga que no se va a molestar. Digo directamente que no para no crear esa costumbre, o digo que sí, pero aclarando que ese día casualmente sí puedo, pero que normalmente no tengo disponibilidad horaria de quedarme fuera de hora. ¿Sí? Son distintas alternativas que tenemos. Pero seguramente esa primera respuesta mía va a fijar qué es lo que va a pasar laboralmente con el tema de los pedidos de horas extra. Siempre les pido que lean, además de la explicación, y quien haya leído ya, porque lo tienen hace bastantes días, el caso Marbury versus Madison, entienden por qué estoy hablando de estas pequeñas cosas matrimoniales o laborales, y en qué se conectan con el caso. Acá también había una convivencia de poderes recién estrenada. Del papel, de la pluma de Montesquieu, pasó a la práctica. Efectivamente, personas de carne y hueso ejercían funciones en esos tres órganos de gobierno, y había que ver cómo funcionaba esa convivencia, ese juego de pesos, contrapesos y muy especialmente los controles recíprocos. Ahora vamos a pasar a hablar del tema, pero tengan siempre presente que en el caso Marbury versus Madison, históricamente es la primera vez que se pone a prueba la división de poderes, porque se le pide a un órgano de gobierno, el Poder Judicial de Estados Unidos, que obligue a otro órgano de gobierno, el órgano ejecutivo de Estados Unidos, que haga algo que no quiere hacer. Y ahí vienen más enseñanzas que nos sirven no solamente para lo que es la materia o lo que es el análisis de un caso judicial. Esa es la segunda enseñanza. El gran desafío de la Corte, en este caso, era el siguiente. Se le pide, y vamos a detallar después bien lo que es judicialmente la causa, pero básicamente se le pide al órgano judicial, Marbury le pide que ordene al órgano ejecutivo hacer algo que no tiene ganas de hacer, que es ponerlo en funciones de juez de paz. Obviamente que el ejecutivo no tiene ganas de hacer esto, si no lo hubiera hecho sin necesidad de una demanda, ¿no? Bien. La gran enseñanza que nos sirve para toda cuestión, no solamente jurídica, es la siguiente. Cuidado con las órdenes. No demos una orden sin estar seguros que se va a cumplir o sin estar seguros de cuál va a ser nuestra reacción o nuestra respuesta frente al incumplimiento. Cuando no tengamos certeza de que se va a cumplir o certeza de que vamos a tomar una posición firme en caso de incumplimiento, es preferible no emitir una orden, ¿sí? Y acá también me voy a permitir una anécdota propia para matizar un poco lo teórico respecto a dar equivocadamente órdenes sin tener idea cómo sigue la cuestión después de la orden. Cuando mi hijo tenía 4 años, pretendí que ordenara sus juguetes. 4 años o incluso menos, pretendí que ordenara sus juguetes. Le ordeno que ordene sus juguetes. Una vez, 2 veces, y a la tercera o cuarta
tuve la mala idea de decirle, ordena o te tiro los juguetes que estén desordenados. Veo que inmediatamente agarra un juguete y dije, bueno, qué efectiva la orden o la amenaza. Agarra el juguete y él mismo lo lleva al tacho de basura y lo tira, claramente desafiándome. Obviamente que quedé desautorizada, obviamente que hubiera sido mejor que yo guardara los juguetes antes de dar la orden y que él tomara esa actitud o esa amenaza en caso de incumplimiento y que él tomara esa actitud, ¿no es cierto? Preferible no haber dado la orden, ordeno yo y quedaba como madre menos desautorizada, ¿sí? Y con los años cuesta retomar estos errores y volver a tener autoridad, pero bueno, la gran enseñanza es esa, dar una orden y estar seguros de cómo se va a proceder en las distintas alternativas, que se cumpla, que no se cumpla, qué pasa con la amenaza que uno hizo frente a la posibilidad del incumplimiento, estar seguros de poderla cumplir. Vamos ahora entonces con estas anécdotas y con esta introducción para que se entienda mejor el caso Marbury. Vamos al caso Marbury. Principios del siglo XIX, ya les digo, 1801, 1803, según nos situemos en el momento de los hechos que provocan este caso o que nos vayamos a la sentencia. Lo cierto que el contexto histórico y político es el siguiente. Recién nos ubicamos cronológicamente y relacionándolo con el inicio del constitucionalismo clásico, que empieza a finales del siglo anterior, muy poquito tiempo antes de este caso. El contexto político, si leyeron el material que les mandé, está claramente explicado. El contexto político es que un partido político, y acá se podría poner un cartel, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. ¿Por qué? Porque esto pasa y seguirá pasando en política. Lo cierto es que un partido político que venía ganando las elecciones sufre un revés electoral, pierde después de muchísimo tiempo, si no es que por primera vez, pero no importa el dato si perdió por primera vez o después de muchísimo tiempo. Lo cierto es que inesperadamente pierde las elecciones y por esas picardías o vicios o mezquindades de la política, antes de dejar el gobierno, la administración saliente, la que había perdido las elecciones de manera sorpresiva, se apresura a hacer una catarata de nombramientos. ¿Para qué? Simplemente para dejar gente de su color político en distintos puestos. Decir, bueno, me voy, pero dejo gente de mi color político. Varios cargos que se nombran es justamente designar jueces de paz, entre los que estaba Marbury. O sea que Marbury no fue el único juez de paz, sino fueron nombrados un montón de jueces en distintos cargos, pero en lo que atañe a este caso, jueces de paz. Y tanto fueron los nombramientos a último momento que algunos funcionarios nuevos se los puso en funciones y a otros, o sea, tenían el nombramiento, pero no se había llegado tiempo a ponerlos en el cargo, tomarles juramento y bueno,
formalmente que ocuparan el cargo. Esto pasó con Marbury. Estaba nombrado tan a último momento que no dio tiempo a que lo pusieran en funciones. Para hacer un paralelismo con nuestro país, imagínense, la cuestión es así. En octubre en Argentina son las elecciones, cada 2 años y cada 4 años, según que sean legislativas y presidenciales. Pero quienes resultan ganadores en esas elecciones asumen en diciembre. Luego de las elecciones, entonces son proclamados las personas que de candidato pasan a ser electos por el pueblo, pero entran en funciones recién en diciembre, cuando se les toma juramento. Legisladores, presidente, vice. Estamos en ese momento, supongamos, no sé cuándo asumen, pero hay este periodo de tiempo en todo país. Y esto es lo que pasaba en Estados Unidos. Supongamos que las elecciones fueron en octubre, y entre octubre y diciembre se hace esta catarata de nombramientos, entre los cuales está el de Marbury. Llega el momento de asumir. Las nuevas autoridades, todavía no se había puesto a Marbury en funciones, y por lo tanto Marbury, cuando asume las nuevas autoridades, les pide que lo pongan en funciones. En ese momento, quien tenía que hacer esto era el secretario de Estado. El nuevo secretario de Estado es Madison, por eso el caso se llama Marbury versus Madison. Siempre se pone el nombre del que demanda y después del demandado. Madison es el nuevo secretario de Estado de la nueva gestión, de la nueva administración, y Madison se niega a ponerlo en funciones, aduciendo problemas de validez, o sea que era inválido el título con el que él se presentaba a pedir el cargo. Quiere decir que el gobierno nuevo le negaba validez a ese nombramiento que había hecho la gestión anterior. Obviamente que frente a una actitud política de nombrar a último momento un montón de personas para dejar gente de su color político, lo cual no es demasiado prudente. Si ya te está yendo, un par de meses más que esperen los nombramientos no hace la cuestión, no había ninguna urgencia, ¿sí? La respuesta del nuevo gobierno también fue con una actitud política, no jurídica, ¿sí? Evidentemente no había voluntad de ponerlo, no porque el título no fuera válido o el nombramiento no fuera válido, sino que simplemente porque había sido nombrado por la gestión anterior, con esta picardía de apurarse a último momento. Entonces, bueno, una mezquindad política con otra, o desprolijidad política con otra desprolijidad política. Es así como se ve obligado Marbury a hacer un juicio, porque como no lo hicieron asumir, no lo ponen en funciones, hace juicio. Y acá si tienen algún tipo de dificultad, lo charlamos el lunes en el Zoom, el lunes a las 5 de la tarde. Recuerden que nos vamos a reunir en el Zoom, gracias a la colaboración de Agustina. De Agustina y de todos los que participan, están en el Zoom y van contestando, o sea, no solamente, bueno, estamos actuando en equipo, lo cual se los agradezco mucho. Bueno, les decía entonces que hace juicio Marbury, pero presten atención y cualquier duda me la preguntan en el Zoom del lunes a las 5. Fíjense que acá es importante detalles técnicos que tal vez, como no son estudiantes de derecho, se les pueden llegar a escapar. Cualquier cosa me preguntan.
El Poder Judicial tiene 3 instancias: los juzgados de primera instancia, las cámaras de apelación como una segunda instancia y la Corte de Justicia como instancia definitiva, ¿sí? Tercera instancia o instancia definitiva. ¿Vamos bien? Lo normal es que todas las causas empiecen en primera instancia y vayan por apelación a Cámara y de allí también por apelación a la Corte Suprema. Es decir, que no se llega directamente a la Corte Suprema, salvo las excepciones que dice el artículo 117, que les voy a pedir que lo lean. El artículo 117 establece que todas las causas llegan a la Corte en grado de apelación, o sea, pasando por primera instancia, que es un solo juez el que decide, pasando por las cámaras, que son ya 3 personas que integran un tribunal, la Cámara, que deciden por votación, y si apelamos la decisión de Cámara también, ahí llegamos a la Corte. Solamente se puede llegar directamente a la Corte con las excepciones que establece el artículo 117. A esas excepciones se llama competencia originaria y exclusiva de la Corte. ¿Cuáles son los casos? Casos de embajador, ministro o cónsul extranjero, o casos en que una provincia sea parte. Marbury, por una cuestión de tiempos, va directamente a la Corte. No va a primera instancia, Cámara y por apelación llega a la Corte. Directamente va a la Corte. Por una cuestión de tiempos, el cargo de juez de paz tenía una duración de cierto tiempo, 5 o 6 años creo que era, o es allá en Estados Unidos, no es un cargo de por vida, el cargo de juez de paz. Y obviamente, si con las pocas ganas que había de nombrarlo, obviamente sabía que con apelaciones y demoras que iba a poner el actual gobierno, para cuando llegara esa sentencia en grado de apelación de la Corte, obligando al gobierno, al Poder Ejecutivo a ponerlo en funciones, ya se iba a vencer el plazo de ese término por el cual había sido nombrado, y entonces era una sentencia inservible. Por eso es que Marbury, el abogado, a través de su abogado, se apuran llegando directamente a la Corte. Obviamente, o sea, va entonces? Marbury va directamente a la Corte pidiendo que la Corte emita un mandamiento, un mandamus, un mandamiento que es una orden. ¿Para qué? Para que el secretario de Estado, o sea, el Poder Ejecutivo, ponga en funciones, ordenando al secretario de Estado que ponga en funciones a Marbury. Ese es el circuito, va directamente a la Corte para que la Corte emita un mandamiento ordenando al Ejecutivo ponerlo en funciones. Esa es la estrategia del Marbury. Fundamenta su pedido en lo que se llama la ley de judicatura. La ley de judicatura autorizaba este procedimiento que hizo Marbury. Ahora bien, ¿cuál era el inconveniente? Si bien la ley de judicatura le permitía ir directamente a la Corte para pedir esta orden, este mandamiento, la Constitución, que es la que fija la competencia originaria y exclusiva de la Corte, no tenía determinada esta causal como motivo para llegar directamente a la Corte. Si supongamos que Estados Unidos tenía un artículo parecido a nuestro artículo 117, técnicamente Marbury no era embajador, ministro ni cónsul extranjero, no era provincia, entonces no tenía habilitada
la competencia directa, originaria y exclusiva ante la Corte. La Corte se encuentra con este desafío entonces. Fue un caso muy mediático con la prensa muy atenta a este caso. Y estamos en lo que yo les había dicho al principio. Históricamente es la primera pelea o roce de dos órganos de gobierno que se diseñaron para ser iguales, equilibrados. Son iguales, equilibrados, pero bueno, acá, en este sistema de controles recíprocos, un ciudadano le pide a un poder que le obligue a hacer algo al otro. Son iguales, pero acá hay una orden, atento a este sistema de controles para evitar los abusos del poder. Evidentemente el Ejecutivo había hecho un abuso de poder y la división de poderes está hecha para que otro órgano de gobierno lo frene, este abuso de poder. Bien, yo siempre digo que el caso Marbury es una lección de derecho constitucional en sí misma, una lección de convivencia. ¿Por qué? La Corte tenía el siguiente desafío. Sabía muy bien que estaba una gran posibilidad de que el Ejecutivo, si la Corte emitía la orden, no la cumpliera. O sea, había ciertamente una casi certeza de que si emitía esa orden que pidió Marbury, con toda razón, porque había sido nombrado, el Ejecutivo no hiciera caso. El famoso desoír una orden que se los contaba con la desobediencia de mi hijo, por ejemplo. Bien, entonces la Corte resuelve a través de su presidente resolver esto efectuando 3 preguntas, o sea, pero teniendo en cuenta que el desafío era no quedar en ridículo, no quedar debilitado frente a un órgano ejecutivo que claramente no iba a cumplir la orden. Lo más sencillo para la Corte hubiera sido ponerse del lado del Ejecutivo y admitir de que el nombramiento era inválido, ¿sí? Aceptar la defensa que hizo, o sea, frente al pedido de ser nombrado, se defiende el Ejecutivo diciendo, no, tu nombramiento no es válido. Haber aceptado esto. Con esto terminaba sencillamente la cuestión y no lo estaríamos estudiando en el 2020 en un lugar tan remoto como es Argentina, tan distante del lugar de los hechos, geográficamente y temporalmente. Bien, pero va por el camino difícil y para resolver la cuestión y no quedar debilitado, lo resuelve haciendo 3 preguntas. La primera pregunta es si Marbury tenía derecho al cargo. A esta pregunta contesta afirmativamente, Marbury tiene derecho al cargo y es de suma importancia esta respuesta. ¿Por qué? Porque si el Poder Judicial hubiera querido darle una mano al otro órgano de gobierno, confraternizar, actuar en bloque, lo más fácil era decir el cargo es inválido, ¿sí? Se ponen de acuerdo en el sentido de tener el mismo criterio, unifican criterios y la cuestión quedaba saldada, ¿sí? Bien. Pero al decir que no, dejan al descubierto el incumplimiento del Ejecutivo. Muestra que el otro órgano de gobierno, su par, había hecho algo mal. Bien. La segunda pregunta
que se hace el presidente de la Corte es si, frente al incumplimiento, Marbury tenía alguna herramienta para recomponer este derecho vulnerado. A esto también contesta que sí, y ahí es donde se pone como guardián de nuestros derechos y como guardián del control de constitucionalidad, porque dice que siempre que haya un derecho vulnerado, el encargado de recomponerlo es el órgano judicial. Se planta como el guardián de nuestros derechos y de la supremacía, que no estaba claramente o expresamente dicho con esos términos en la Constitución, lo mismo que en la nuestra. No hay un lugar donde exactamente se diga que el órgano judicial es el órgano de control de constitucionalidad, pero en la práctica lo es, ¿sí? Bien. Después viene una tercera pregunta, que cuando yo estudiaba este caso, cuando era estudiante, me sorprendió la respuesta y con los años entendí la importancia del caso Marbury. Porque la tercera pregunta era, ¿Marbury utilizó las herramientas correctas para su reclamo? Y ahí contesta que no, y por lo tanto no emite la orden deseada por Marbury. Yo digo, bueno, al fin, y muchos alumnos durante estos años de explicar esto me dicen, bueno, pero en definitiva, entonces el Poder Judicial le dio una mano al órgano ejecutivo. Yo no sé si realmente por miedo, por estar de la misma vereda que el órgano ejecutivo, pero insisto que de todas maneras, a pesar de no darle el cargo a Marbury, lo importante es que dejó al descubierto un incumplimiento. El mensaje es, yo te controlo, yo te puedo controlar, yo te puedo ordenar hacer algo que no querés hacer. Esta vez el ciudadano vino con una herramienta inconstitucional, y ahora se las voy a explicar, pero si el ciudadano viene con herramientas constitucionales, con las herramientas adecuadas, y me pide que te obligue a hacer algo, yo estoy en condiciones de hacerte hacer algo que no tenés ganas de hacer. Ese fue el mensaje. Te salvaste porque Marbury usó las herramientas equivocadas, pero yo te controlo, ¿sí? Estoy habilitado para hacerte hacer algo que no estás dispuesto a hacer. También fue un control al órgano legislativo, porque lo que hace a la Corte decir que la herramienta utilizada por Marbury era equivocada, era justamente la ley de judicatura. ¿Por qué? Porque la ley de judicatura permitía llegar a la Corte Suprema de manera directa en un caso no contemplado por la Constitución, es decir, que ampliaba los casos de competencia originaria establecidos por la Constitución. Pero para modificar una cláusula constitucional se necesita una reforma constitucional, no una ley. Es decir, que nuestro artículo 117, para contemplar más excepciones que la de embajador, ministro, cónsul extranjero o provincia, debería ser modificado ese artículo 117, no por ley. Esto es lo que hizo a la Corte decir que la ley de judicatura que utilizó el Marbury era equivocada y por lo tanto no darle el cargo. Pero acá también se pone entonces como guardián y control del órgano legislativo, porque dice, cuando a través de una ley no cumplas con las cláusulas constitucionales y dictes una ley inconstitucional, yo no la voy a tener en cuenta en mis decisiones, ¿sí? Control judicial de constitucional al Ejecutivo
y al legislativo, no teniendo en cuenta las leyes que sean inconstitucionales, no teniendo, declarando inconstitucionales e inválidos también actos que lesionen los derechos reconocidos por la Constitución. Esa es la gran importancia que tiene el caso Marbury. Si hubo miedo político, presiones, realmente lo desconozco, pero de ser así, de todas maneras, lo resolvió de una manera que quedó bien parado. De hecho, hasta hoy, hasta el día de hoy, la Corte Suprema de los Estados Unidos es un órgano muy prestigioso porque arrancó con el pie derecho. Para finalizar la clase de hoy, y para compararlo, por eso decía cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, en Argentina, notemos, por ejemplo, y no lo digo como crítica política, con mirar el boletín oficial es un dato de la realidad. Cuando inesperadamente pierde el Frente para la Victoria en el 2015, de octubre a diciembre, pasa exactamente lo mismo que en el caso Marbury. Hay una catarata de nombramientos durante ese periodo, ¿sí? En distintas, no solamente en el Poder Judicial, sino en distintas reparticiones públicas. Algunos no, correctamente era pase a planta permanente, gente que estaba con una situación de precariedad, pasan a planta permanente, pero bueno, muchos cargos fueron a las apuradas a último momento. Respecto al prestigio del Poder Judicial, nosotros tuvimos la posibilidad de poner a prueba el control y la defensa de nuestro sistema constitucional, de nuestra democracia, en 1930 con el primer golpe de Estado, ¿sí? Fíjense, pero esto me encantaría hablarlo personalmente, pero vamos a ver si nos podemos manejar virtualmente. Busquen en internet la acordada de la Corte del 10 de septiembre de 1930. Ahí la Corte responde a una notificación del gobierno de facto, del primer gobierno de facto en Argentina, que se presenta ante la Corte y bueno, le dice que están a cargo del Ejecutivo desde ese momento a través de haber triunfado en la Revolución. Léanlo y tal vez le dedique algunos minutos a el próximo Zoom a que hablemos sobre entonces la acordada de la Corte del 10 de septiembre de 1930. Ténganla, imprímanla, ténganla a mano, yo voy a tener también la mía para que analicemos un poco la acordada de la Corte de 1930, 10 de septiembre, que es en respuesta a la notificación de las nuevas autoridades de facto que se presentan ante la Corte. Vamos a ver este gravísimo error histórico de la Corte, donde queda demostrado qué es lo que pasa cuando uno tiene esa debilidad en el primer momento. Yo responsabilizo a esa acordada y a esa Corte de 1930 por los siguientes golpes de Estado. ¿Por qué? Porque habilitó los golpes de Estado con su reacción. Lejos de defender el sistema democrático, vamos a ver que avala el uso de la fuerza para llegar al poder. Pero esto lo charlamos entonces en el Zoom del día lunes. Bueno, les deseo un buen fin de semana y el lunes entonces hablamos sobre el caso Marbury versus Madison. Me preguntan o si tienen alguna dificultad con las preguntas que están en uno de los archivos. Revisamos un poco esas preguntas y fundamentalmente vamos a ver la acordada de la Corte del 10 de septiembre de 1930. Por favor, imprímanla. Bueno, muy buen fin de semana. Hasta luego.